Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También búsquenme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. En esta ocasión, les traigo diversas historias sobre algunas de las tantas leyendas de Colombia. Este capítulo y sus historias fueron sugeridas por María, de Colombia, que me sigue y escribe en Instagram. En el municipio de Soacha, a solo 30 kilómetros al sur de Bogotá, se encuentra el Salto del Tequendama, una caída de agua de 157 metros de altura sobre un abismo rocoso. Justo frente a esta catarata se construyó en 1923 un edificio que en sus primeros años sirvió como casa y luego como estación de tren. En la década de los 30 cambió su giro, estableciéndose como el Hotel Refugio del Salto, lugar donde los ricos y famosos iban a hospedarse. Pero con el paso de los años, la contaminación del río Bogotá, que surte a la caída de agua, hizo que el hotel perdiera gran parte de sus clientes, haciendo que poco a poco el lugar entrara en desuso. Y para la década de los 80, y después de un corto periodo que funcionó como restaurante, la imponente edificación fue abandonada por completo. Pero uno de los aspectos que hace de este destino un tema del podcast es que desde la época de la conquista, la cascada y después el hotel se convirtieron en el lugar que muchas personas elegían para quitarse la vida y saltar desde los casi 160 metros de altura a un fondo rocoso. La leyenda dice que durante la época de la conquista, los indígenas Muisca saltaban desde lo alto de la catarata para evitar ser capturados por los españoles y convertidos en esclavos. Sus creencias decían que durante su caída, ellos se transformarían en un águila, capaces de volar por su libertad. Puede ser que esa historia sirviera como inspiración, por llamarlo de alguna manera, para todos aquellos desdichados, con el corazón roto o sumidos en graves problemas financieros, que pensaran en terminar con su vida en este mismo lugar. Debido a la gran cantidad de muertes sucedidas en el lugar, hay muchas historias de personas que aseguran haber vivido una experiencia paranormal. El nombre del lugar, Tequendama, se puede traducir como puerta abierta, simbolizando esto un portal donde los espíritus de los que ahí murieron pueden cruzar al otro plano, de ida y vuelta.
El imponente aspecto del edificio, con su arquitectura francesa gótica, y está rodeado de una constante neblina, hacen que, de solo ver el lugar, se perciban extrañas sensaciones. Muchos que en años anteriores fueron huéspedes del hotel y turistas que visitaron el edificio abandonado, aseguraron haber presenciado apariciones de espectros. Antiguos cuidadores del lugar afirman haber escuchado gritos desgarradores provenientes de ahí. El repentino cambio en la temperatura haciendo el lugar helado y la sensación de no estar solos. Una de las historias que se cuenta es la de un hombre. Él dice que cuando se encontraba durmiendo ahí, fue despertado por ladridos de perros, que después de unos minutos, todos se callaron al mismo tiempo, trayendo un silencio sepulcral en su habitación. Después, una voz susurró su nombre. Al encender la luz, no vio a nadie. Al salir del edificio, vio a una monja parada junto al precipicio que desapareció después de un instante. Se dice que esa monja falleció en el lugar hace muchos años al caer accidentalmente al fondo rocoso. Actualmente, el edificio funciona como el Museo de Biodiversidad y Cultura Salto del Tequendama. El gobierno colombiano ha puesto en marcha proyectos que permitan limpiar el río y traer de vuelta a este lugar como un destino turístico. Otra de las leyendas, en este caso una leyenda urbana, sucede en Bogotá. En 1901 abrió sus puertas la fábrica de losas Faenza, en la actual calle 22, en el centro de la ciudad. Ahí, durante varios años, la familia Sáiz se dedicó a la elaboración de vajillas, objetos ornamentales y otros, todo de cerámica. Pero, con el paso de los años, el interés de don José María Sáiz Osorio, dueño de la fábrica, cambió y decidió construir una sala de cine estilo americano para que fuera la primera de toda Colombia. En abril de 1924, abrió sus puertas el Teatro Faenza, siendo un ejemplo de lujo, gran detalle. Su fachada, estilo Art Nouveau, y grandes decorados atraían a la élite colombiana, que llenaban sus más de 2,000 butacas. En su época de oro, el recinto sirvió no solo para proyectar cintas, también era usado como teatro y sala de conciertos. En 1935, y solo pocos días antes de su muerte, se presentó en este lugar el famoso cantante de tangos Carlos Gardel. Con el paso de los años, diversos cambios de propietarios, el interés por este cine se fue perdiendo gradualmente, hasta llegar a la decadencia. En la década de los 70 se utilizó para la proyección de películas pornográficas. Después, pasó a ser una especie de estudio, donde se filmaban películas pornográficas amateurs que después serían proyectadas en el mismo lugar. Finalmente, en la década de los 80, el lugar cerró sus puertas y fue abandonado. Pero, ya en los 2000, mientras se encontraban realizando trabajos de restauración, cuenta la leyenda urbana que en el sótano del cine encontraron
un cuarto que tenía diferentes instrumentos de tortura, así como mostrar evidentes rastros de sangre por las paredes y piso. El rumor que corrió por las calles es que, justo después de su cierre, este teatro era usado para la realización de cine snuff, películas donde supuestamente, de manera real, se torturaba e incluso asesinaba a los actores, o, más bien, víctimas de esta práctica. Se dice que bandas delictivas secuestraban a personas para después grabarlas mientras eran torturadas. Esto nunca pudo ser comprobado, aunque la leyenda se volvió muy famosa en la ciudad. El teatro finalmente fue renovado, y para su 90 aniversario presentó un ciclo de películas de los años 20, y se ha vuelto un importante referente en la cultura fílmica de la ciudad, aunque su fama nunca será olvidada. Otra de las leyendas urbanas más populares de la ciudad de Bogotá es la protagonizada por el chef italiano Gigi Ferruso. En la década de los 80s, el chef abrió el restaurante L'Angolo di Gigi, lugar que rápidamente se convirtió en uno de los más famosos de la época. Las celebridades del momento, actores y políticos, acudieron al restaurante a degustar de sus platillos. Pero lo que en realidad hacía de este lugar algo especial era la carne que servían ahí. Todos los que comieron la carne ahí decían que era de las mejores que habían probado. El sabor y la textura eran inigualables. Gigi Ferruso había trabajado como carnicero antes de emigrar a Italia. Los que lo conocían sabían que él era una persona reservada, muy tímida, pero además muy celoso de su receta. De acuerdo a declaraciones hechas por ex empleados del restaurante, cada vez que una orden de carne llegaba, el chef era el único encargado de recibirla, manipularla y prepararla. Nadie más estaba autorizado para siquiera tocar la carne o meter la mano a preparar el platillo. De acuerdo al chef, cuando le preguntaban de dónde venía la carne, él contestaba que era enviada por su hermana desde Italia. Pero, años después, cuando ella fue entrevistada para confirmar esta historia, ella declaró que eso no era cierto. Era simplemente imposible, ya que ella era vegetariana. Benedetta, nombre de la mujer, negó rotundamente ser la proveedora de carne para el restaurante. Las dudas sobre la procedencia de la carne iban en aumento, y esto solo dio pie a que diversos rumores comenzaran a circular con diferentes teorías. Sin embargo, la historia más popular afirmaba que la carne que se servía en el restaurante era carne humana. Cuando este rumor tomó más fuerza, de un día para otro y sin mayor aviso, Gigi Ferruso cerró el restaurante y salió del país sin dejar rastro alguno. Años después, se supo que, en la época de oro del restaurante, la década de los 80s, era cuando la guerra contra el narcotráfico en Colombia estaba en uno de sus peores momentos. El 7 de noviembre del 85, sucedió la conocida como Toma del Palacio de Justicia.
un asalto del movimiento guerrillero M-19 al Palacio de Justicia, movimiento que, supuestamente, fue financiado por dinero de narcotráfico. Esta toma trajo un enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales y de la guerrilla, que dejó un saldo de más de 100 muertos. De acuerdo a la declaración de una fuente anónima, que solo se identificó como exagente de las Fuerzas Armadas durante este movimiento, confirmó que él había sido asignado para brindarle los cuerpos que el chef quisiera y poder llevárselos. Él afirmó que Gigi escogió los cuerpos más grandes y los llevó a su restaurante, donde los procesó como carne animal para servirlos en sus famosos platillos. Otra de las leyendas más tradicionales, que además me pareció llena de magia, es la siguiente. Se cuenta que en los manantiales, ríos cristalinos y caídas de agua, se aparece la Madre de Agua, el espíritu de una hermosa dama. Posee el cabello dorado, una tez muy blanca y ojos muy grandes y verdes como esmeraldas. La leyenda cuenta que durante el día, el rostro de la Madre de Agua aparece claro, luminoso como el sol, y en la noche refleja la luz de la luna. Además, siempre demuestra una personalidad fuerte, dominante. Pero no todo en esta aparición es belleza o bondad. Se cuenta que solo los jóvenes y adolescentes la pueden ver, quienes, al encontrarse con ella, son seducidos e hipnotizados con su mirada, y los guía hacia los cuerpos de agua, donde al acercarse, ven a la Madre Agua en las profundidades y desfallecen o se lanzan para terminar ahogados. Algunos jóvenes que son rescatados de ser ahogados en ríos y lagos declaran sentir un entumecimiento en el cuerpo, fiebre y locura, ya que aseguran ver a una hermosa mujer en el lecho, rodeada de piedras preciosas. Se cuenta que la Madre de Agua cabalga en cocodrilos, peces coloridos y delfines rosados. Aquellos dedicados al estudio de las leyendas aseguran que esta aparición representa amor sin esperanza, el amor por una mujer bella, fugaz, inalcanzable, pero fatal. Uno de los posibles orígenes de esta leyenda se remonta a la época de la colonia. Un grupo de exploradores, liderado por un temible conquistador, iba acompañado de su bella hija. Al llegar a una población, se encontraron con su cacique, un joven fuerte, buen mozo, valiente, que cayó capturado por los conquistadores. El cacique fue torturado para que confesara dónde ocultaba los tesoros de su tribu. Pero una noche, la hija del conquistador, quien había caído enamorada del indígena, lo ayudó a escapar. Juntos huyeron para establecerse en una pequeña choza en otro poblado. Pasaron los años, y de su amor nació un pequeño niño. Pero otra indígena, al sentirse rechazada por el cacique, acudió con los españoles y les indicó dónde podían encontrar a la hija del capitán. El conquistador, enfurecido, capturó a los tres
ejecutó al cacique frente a su hija y, condenando el fruto de su amor, arrojó al niño al río, donde murió ahogado. La joven, vuelta loca al ver morir a los amores de su vida, se lanzó al río, tratando de rescatar a su hijo. Sin embargo, ella también murió. Desde ese entonces, el espíritu de la joven española es el que se aparece en los márgenes de cuerpos de agua, atrayendo a jóvenes buscando a su hijo. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.